¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el exterior del Perú, muchos se preguntan por qué en el Perú hay crisis política, aguda crisis política como la que hemos tenido en los últimos 2 años, y la economía no pierde sus fundamentos de estabilidad en la parte macroeconómica. Voy a intentar responder esta pregunta. Primero, el Perú es un país que tiene, como todo país, sus fortalezas y sus debilidades. Es un país de tamaño intermedio desde el punto de vista territorial y económico. Es un país en desarrollo, todavía con temas de pobreza y desigualdad por superar, y muchos otros desafíos en términos de infraestructura, institucionalidad, el fortalecimiento de la propia democracia. Pero, sin duda, en los últimos 30 años, y sobre todo en el periodo entre 2000 y 2019, el Perú tiene unos números que son increíbles para quien no vive en el Perú, que compara esos números con los que tienen otros países y dice, bueno, ¿y cómo han logrado esto? Pero al mismo tiempo, la siguiente pregunta es, ¿pero tienen problemas sociales y políticos? 5 o 6 presidentes en 4 años, durante el gobierno del señor Castillo, 5 gabinetes y más de 80 ministros en 16 meses. No son cifras de las que nos enorgullecemos, por supuesto. Pero quiero explicar en este video brevemente por qué esta base macroeconómica continúa, no obstante que van cambiando los gobiernos. El Perú, y esto no es un tema único de nuestro país, sino de América Latina, tuvo en los años 70 una, digamos, muy fuerte aplicación de un modelo de sustitución de importación. Dentro de una política proteccionista o un Estado muy fuerte que ingresaba a la economía con subsidios, con empresas estatales, con restricciones a la inversión privada. Y ese modelo funcionó en algún momento, en algún sentido, pero luego terminó con serios desequilibrios fiscales, con hiperinflación, y a fines de los años 80 ya había necesidad de girar a otro modelo. Entonces los peruanos que vivimos esa época, los jóvenes no conocen eso, pero los peruanos que vivimos esa época, entonces no solo estuvimos en un proceso de cambio económico mundial, porque también internacionalmente pasaban muchas cosas. Había una crisis de la deuda y el Perú fue uno de los países más endeudados que tuvo que soportar esa crisis tremenda de sobreendeudamiento, ¿no? Pero también en el Perú teníamos al mismo tiempo esa situación de sobreendeudamiento, de recesión e inflación. Teníamos también la violencia terrorista como ningún otro país la ha tenido en América. Sendero Luminoso, en particular, y el movimiento Tupac Amaru, verdaderos criminales, mataron a miles de personas en nombre de la revolución y en nombre de la lucha armada y la lucha popular. La narrativa que se ha generado para las nuevas generaciones de aquello es muy conveniente para quienes estuvieron en esas acciones criminales, porque no fue una guerra civil, no, estos terroristas no daban cara, no presentaban combate como algunos movimientos en América Latina, no, se infiltraban en la población pobre, en las zonas rurales, y desde ahí originaban el temor a través de asesinatos masivos, a través de interrupción de vías, de explosión de líneas de transmisión eléctrica. El objetivo era generar el terror, y eso hizo que la principal derrota que tuvo Sendero Luminoso no fue una derrota militar y política al principio. La primera y principal derrota que tuvo Sendero es que no logró que la población pobre en el campo estuviera a favor de esa manera
absolutamente irracional de entender cómo solucionar los problemas. Y ante la no participación de los campesinos, de los ronderos en ese tema, esta población se autoconvocó, se autoorganizó para combatir en el campo al terrorismo. No fue el Estado el primero que combatió Sendero Luminoso, fueron los propios campesinos. Y entonces, cuando Sendero Luminoso pierde en el campo, desde donde pensaba acercar las ciudades y provocar la revolución, desesperado ya, da manotazos de ahogado y empieza a actuar en las ciudades violentamente, matando, secuestrando, eh, digamos, tomando locales, dejando sin luz a las ciudades, etc. La acción terrorista en los años 80, principios de los 90, no fue consecuencia de una etapa superior de la guerra que habían planteado, no, fue la desesperación de no haber cumplido sus objetivos de un discurso del odio, de la confrontación, de un discurso radical, fundamentalista, sin raciocinio de base. Cuando uno conversa con un senderista no puede pasar 5 minutos, creo que menos, ni un minuto, en el que vuelvan a repetir, casi como si fuera una grabadora, los argumentos ideológicos que tienen. Pero razonamiento, estructuración, comparación con la historia real, no hay. Puro fanatismo. Y así llevaron a muchos jóvenes y no tan jóvenes a apoyar ese proyecto realmente de locos. Murieron decenas de miles de peruanos y el Estado tuvo que defenderse y hubo excesos en algún sentido, pero el Estado realmente fue el que reaccionó ante el ataque a la democracia, a la institucionalidad de la vida de estos terroristas. No fue al revés, ¿no? Entonces, en los 80 y 90, en el Perú tuvimos esa suma de situaciones que nos marcaron la vida. Y cuando viene en los 90 el cambio en el mundo, desaparece la Unión Soviética, se desintegra, se forman 17 estados independientes, además de Rusia, desaparece Checoslovaquia y se convierte en 2 países, desaparece Yugoslavia y se convierte en varios países de la órbita socialista anteriormente entran a la OTAN o entran a la Unión Europea, se reunifica Alemania, cae el muro de Berlín, cambia el mundo. Y entonces las políticas giran en todo el mundo hacia políticas más de mercado, de movilidad de capitales, menos presencia del Estado, es lo que se ha venido a llamar las políticas liberales, neoliberales o inspiradas en el consenso de Washington. El Perú entró también en esa lógica mundial, pero el Perú venía de esta experiencia tan traumática. Generaciones se fueron sumando a este proceso y casi como un sentido de supervivencia, como un sentido vital de no cometer los mismos errores, aun cuando en el aspecto democrático puro habían problemas, incluso un autogolpe que dio el señor Fujimori en medio de su mandato, se empezaron a hacer las reformas económicas básicas y se cambió una constitución en el año 93, que hoy día es todavía la constitución peruana, aunque con muchísimas enmiendas que han sucedido en este tiempo. Y la base de estos 30 años y de estos últimos 20 años en particular es la de generar condiciones para la inversión privada, independizar el Banco Central. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Velarde, tiene ya más de 16 años continuos al frente de la institución y ha pasado ya ni sé por cuántos presidentes, por varios gobiernos y muchísimos presidentes. Y eso explica por qué la inflación en Perú es una de las más bajas en América Latina. Se ha mantenido durante 20 años entre 2 y 3%, y ahora está en 8 cuando hay una inflación mundial, pero ya se están dando las condiciones para que la tendencia baje y en un año, Dios quiera, volvamos a ponernos en el rango de 2 y 3% de suma estabilidad. Los economistas decimos que las reservas internacionales que un país debe tener deben cuidar por lo menos, deben garantizar comprar 6 meses de importaciones normales.
Perú tiene cerca de 70.000 millones de dólares de reservas internacionales que pueden tranquilamente garantizar más de 2 años de importaciones normales. Tiene reservas internacionales en proporción a su PBI que son mayores que varios de los incluso grandes países de América Latina. El Perú tiene también un sistema financiero muy sólido que ha soportado crisis internacionales e incluso crisis políticas. Y entonces en ese contexto ha venido mucha inversión privada, extranjera y peruana, y se ha invertido. Hemos crecido durante 20 años a cerca del 5, incluso al 7% promedio anual. En plena crisis mundial en el año 2010 llegamos a crecer al 9% en ese año. En el 2008, 2009, en plena crisis mundial, nos otorgaron el grado de inversión, el Investment Grade. Y por supuesto, todo eso es producto de un trabajo continuo. Entonces los gobiernos que fueron sucediéndose, ¿no?, fueron haciendo muchas cosas en otros campos, pero en la economía los fundamentos se mantuvieron. Pero se mantuvieron por una razón. En el Perú, que no hay muchas políticas de Estado, el tema económico de los fundamentos, se convirtió en una política de Estado porque la población no lo expresaba, pero lo sentía intuitivamente, lo planteaba. No quiero volver a los 80, no quiero volver a los 90. Y eso se ha ido transmitiendo. Entonces, ahí surge otro fenómeno que también explica el tema. Una buena parte de la economía peruana se maneja en la llamada informalidad. Es en realidad una economía de sostenimiento, de autogeneración de empleo. Frente a la incapacidad de la actividad productiva de generar todos los empleos que se necesitan, aquí los peruanos creativamente generan su propio empleo. Y son millones. Ellos no tienen que ver con las 8 horas laborales que establece universalmente la OIT, no tienen todos los elementos que dice el trabajo decente que debe tener y con lo cual no estamos de acuerdo, no firman planilla, trabajan si se trata de trabajar para vender 16 horas seguidas, sin embargo, avanzan, crecen y sobre todo generan decentemente, dignamente sus ingresos. Y esa gran cantidad de personas aprendió que lo fundamental era que se dieran condiciones para poder trabajar y generar riqueza. Y cuando vienen estas ideas de volver a épocas como la de los 70, 80, o de seguir modelos inviables como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba, o mencionar algunos de los ejemplos de esta naturaleza, no están de acuerdo para nada en esa posición. Y entonces hay algunos sectores radicales en el Perú que piensan que eso es posible, porque en realidad lo que quieren es llegar al poder como lo hicieron esos dictadores de estos países y permanecer en él para su propio beneficio, no para el beneficio del Perú. Pero la gran mayoría de peruanos pensamos de manera diferente y sobre todo estos millones de emprendedores llamados informales con un cierto criterio despectivo, pero que en realidad son la fuerza motriz del Perú. Ellos no pueden ir a una marcha ni están de acuerdo con que se tomen carreteras porque pierden un día de trabajo. Si no trabajan, no hay ingreso. Si no hay ingreso, ese día no come la familia. Entonces, esa manera de entender la vida en el día a día, vinculada al trabajo digno, vinculada a la generación y creación de riqueza, es lo que hace, es lo que ha obligado, incluso a gobiernos como el del señor Humala, que empezó con un discurso muy radical de izquierda, a mantener los fundamentos de la macroeconomía. E incluso en una de las poquísimas, yo diría que es la única medida razonable que tomó el señor Castillo, fue la de confirmar al señor Velarde en el Banco Central y nombrar directores que fueran, digamos, adecuadamente perfilados para esa tarea tan especializada. No sé por qué lo hizo el señor Castillo, en un segundo de lucidez o de sentido común que después no mostró para nada, o tal vez porque no entendía que era el Banco Central y no le importaba mucho este asunto, sino solamente gastar y generar sus discursos populistas. Entonces, ¿por qué la economía sigue con sus fundamentos macroeconómicos? En primer lugar, porque ha habido un trabajo de 20 o 30 años que todos los peruanos hemos soportado con nuestro sacrificio, pero voluntaria y decididamente,
para que no vuelva a ocurrir los desequilibrios que ocurrieron en las décadas pasadas. Porque sabemos que para generar empleo, la mayoría de los peruanos sabemos que para generar empleo no hay que dar un discurso, no hay que producir, hay que invertir. Y quienes invierten son las empresas. Porque el gobierno puede generar empleos temporales, genera los empleos burocráticos, pero el empleo masivo no se genera por el gobierno, se genera por las empresas. Y las empresas, sean grandes, medianas, pequeñas, nacionales o extranjeras, siempre tienen el mismo criterio. Yo invierto en estabilidad y confianza. Y para invertir, y cuánto invertir, y dónde invertir, yo tengo que saber, en el periodo de maduración de mi inversión, las condiciones van a ser las mismas o van a cambiar. Y si van a cambiar, no tengo por qué invertir. Pero si son estables, yo invierto. Invierto para obtener una rentabilidad. Pero obviamente para lograr eso, genero empleo, genero diversos efectos positivos en la economía y eso es lo que necesitamos. Entonces aquí encuentro razones fundamentales para explicar que en el exterior del Perú se entiende poco y cómo es eso, que están ustedes en un problema político con tantos gobiernos, con tantos gabinetes, con tantos congresos en pugna, en discusión, pero la economía va caminando. Sin embargo, debo decir algo. Los fundamentos de la macroeconomía están felizmente bien sólidos. Incluso, como he dicho en otro video, en un contexto en el mundo año 2023, donde el sobreendeudamiento será probablemente uno de los elementos que apunte a una crisis mundial importante, el Perú es un país de bajo endeudamiento con respecto a su Producto Bruto Interno. O sea, los fundamentos fiscales, monetarios, económicos son sólidos, financieros. Pero aquí también hay que decir algo. Esta incertidumbre política lo que ha ocasionado es un alto costo de oportunidad, porque esta es la situación en la que estamos a pesar de la incertidumbre política. Imagínense cómo estuviéramos si este tema político lo estuviéramos manejando mejor y no hubiéramos llegado a estos extremos. Entonces, lo que ocurrirá en el Perú, de todas maneras, es que en los próximos tiempos, en los cercanos próximos tiempos, que esta situación social y política se tranquilice y se puedan canalizar democráticamente las verdaderas inquietudes de la población y necesarias para menos pobreza, para menos desigualdad, para poder tener mejor educación, mejor salud, seguridad ciudadana, infraestructura básica, a través de un Estado que tiene que hacerse una reingeniería fundamental. Cuando eso ocurra, los fundamentos macroeconómicos no solamente mostrarán lo que muestran ahora, sino permitirán crecer nuevamente al 5 al 7% promedio anual y generar millones de empleos, esto sí, en planilla, con todos los beneficios sociales, y contribuir para que esos millones de microempresarios, pequeños empresarios que autogeneran su trabajo, puedan crecer y convertirse en empresas pequeñas primero, medianas después, y grandes, ¿por qué no? Como los Añaños, dueños y forjadores del grupo AGE, que empezó con una gaseosa, Cola Real, allí en los años del terrorismo y en Ayacucho, su pueblo natal, donde precisamente estaba la parte fundamental del senderismo iniciando sus acciones terroristas. Y esa empresa que trabajó, no obstante el terrorismo homicida, hoy día es una empresa transnacional peruana que tiene en la bicola una bebida que está en 3 continentes y de la que nos sentimos muy orgullosos. Espero haber ayudado a entender esta pregunta compleja, ¿no? Y a responderla. ¿Por qué en el Perú hay crisis política y los fundamentos de la economía siguen firmes? Y espero que sigan así, pero espero también que haya más inversión. Por lo tanto, con la estabilidad política y social, crezcamos mucho más y generemos los empleos que necesitamos para el bienestar de los peruanos. Gracias.